Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en una de las fronteras más complejas y fascinantes de la biología molecular contemporánea. Me refiero al sistema DRT7, también conocido en la literatura como el grupo desconocido 10. Colegas, esto es literalmente un mecanismo de defensa bacteriano extraordinario que viene a redefinir por completo nuestra comprensión de la inmunidad antiviral procariota, la regulación alostérica y una asombrosa capacidad de polimerización independiente de molde genético. Nuestra agenda clínica de hoy cubrirá de manera ágil 6 puntos críticos. Revisaremos la inmunidad procariota y los bacteriófagos, la arquitectura multidominio de la holoenzima DRT7, la síntesis de ADN aberrante, el alosterismo y sus interacciones dinámicas, haremos una comparativa rigurosa con otros sistemas inmunes y finalmente cerraremos con las conclusiones y su tremendo impacto en la biotecnología médica. ¡Comencemos! Sección 1. Inmunidad procariota y bacteriófagos. La carrera armamentista y el concepto de defensoma. Para sobrevivir en ecosistemas biológicos que están literalmente saturados de bacteriófagos, las bacterias no pueden depender de defensas simples. De hecho, tienen que evolucionar constantemente para resistir la depredación. Y aquí entra un concepto fundamental que no podemos pasar por alto, el defensoma. Imagínense esto como el arsenal completo de genes de defensa de una comunidad microbiana, una red inmunológica altamente especializada que les da resiliencia. Estos genes suelen agruparse en islas de defensa genómica, y es precisamente de estas islas de donde emerge el sistema DRT7, operando como un efector celular absolutamente letal. Pasemos a la sección 2, arquitectura multidominio de DRT7, un desglose estructural y funcional de la holoenzima. Para entender la patofisiología molecular subyacente a esta defensa, tenemos que mapear su estructura tridimensional. Específicamente, en Escherichia coli, la holoenzima DRT7 tiene una modularidad asombrosa. En el extremo N-terminal reside el dominio PRIMS, que pertenece a la superfamilia Primpol. En la región central, el núcleo de la transcriptasa inversa se conecta a la primasa por un conector sumamente flexible, el PRIL-CTD. Y por último, en el extremo C-terminal, se encuentra el dominio ARCH, formado por 5 módulos globulares. Básicamente, este último actúa como el centro de mando del sistema. Ahora, presten atención a esto porque el alosterismo estructural aquí es brillante. Si no hay un evento infeccioso, el dominio ARCH bloquea físicamente a la enzima, manteniéndola en un estado latente de dímero cerrado. Es una inhibición por contacto directo. ¿Por qué es crucial esto? Porque es una medida de seguridad vital. Si los centros catalíticos interactuaran prematuramente por accidente, la bacteria desencadenaría su propia destrucción metabólica. Es literalmente tener el seguro puesto hasta el último milisegundo. Sección 3. Síntesis de ADN aberrante, infección abortiva y polimerización independiente de molde. Entonces, ¿qué pasa cuando este mecanismo de inhibición alostérica se supera tras detectar un virus? Se desata una cascada bioquímica fulminante basada en un principio totalmente atípico, polimerización sin molde externo. Vean cómo avanza paso a paso. Primero, ocurre un cambio conformacional abrupto hacia un dímero abierto, lo que expone un bolsillo catalítico rico en arginina. Segundo, el dominio de la transcriptasa inversa empieza a sintetizar filamentos de timina usando un residuo de la propia proteína como cebador. Y el tercer paso es una locura. Es una transferencia iterativa donde el dominio prime-pol retoma ese filamento para sintetizar la hebra complementaria de poliadenina. Todo en un bucle repetitivo. Esta interacción enzimática genera una consecuencia fatal. El resultado, una producción masiva, torrencial, de ADN palindrómico que colapsa formando inmensas estructuras de horquilla. Y a ver, aunque este ADN es biológicamente inerte y no codifica para nada, su síntesis rapidísima agota por completo los precursores metabólicos de la bacteria. Es una infección abortiva de manual. La célula se suicida de manera altruista, destruyéndose a sí misma para llevarse al fago por delante antes de que logre replicarse. Sección 4. Interacciones dinámicas y alosterismo, detección de la infección y pleiotropía funcional. Seguro nos surge la interrogante. ¿Cómo sabe exactamente la enzima en qué momento desatar toda esta letalidad? Bueno, no es que detecte secuencias virales directamente. El sistema DRT7 despliega lo que llamamos inmunidad de guardia. Su función es monitorear constantemente la integridad y la operatividad de factores celulares críticos. Específicamente, vigila el complejo exonucleasa reg-BCD, que es la primerísima línea de defensa bacteriana. Y aquí es donde los datos revelan una precisión molecular fascinante, mostrando respuestas divergentes según el estímulo. Si el dominio de guardia detecta que la proteína GAM del fago lambda está inhibiendo reg-CD, ocurre una activación total de la holoenzima. Se desata todo el poliate y la muerte celular. Pero ojo con esto. Si lo que detecta es estrés oxidativo en el genoma, específicamente la presencia de 8-oxoguanina, la activación es solo parcial. En este escenario, la enzima promueve funciones orientadas a la reparación del genoma.
Este contraste nos expone una pleiotropía funcional impresionante. Por un lado, el dominio prime-pol puede realizar síntesis de translesión, pasándose por alto las lesiones de 8-oxoguanina para salvar a la célula. Pero lo más extraordinario, y de verdad inusual para enzimas de este linaje, es que la transcriptasa inversa exhibe una actividad exonucleasa intrínseca de 3' a 5', es decir, posee su propio mecanismo de corrección de pruebas incorporado. Una verdadera maravilla de la evolución. Sección 5. Comparativa de sistemas inmunes DRT7 frente a CRISPR-Cas y Disarm. Para ubicar el valor diagnóstico de este hallazgo, tenemos que hacer el escrutinio comparativo con las defensas procariotas tradicionales. La divergencia estratégica es abismal. Mientras que CRISPR-Cas opera como un sistema adaptativo que requiere memorizar genéticamente al patógeno para iniciar una degradación basada en ARN, DRT7 representa pura inmunidad innata metabólica. Es un gatillo bioquímico que no busca destruir al genoma viral per se, sino inutilizar por completo el ecosistema intracelular de manera fulminante y sin necesitar ningún tipo de molde de ARN. Y estadísticamente, esto tiene mucho sentido ecológico. Los análisis bioinformáticos nos muestran que en bacterias psicrófilas, aquellas adaptadas al frío extremo, los sistemas de transcriptasa inversa relacionados con la defensa alcanzan una prevalencia del 25.6%. En estas condiciones de bajo crecimiento celular, este sistema suicida es significativamente más común y eficiente que los módulos CRISPR-Cas. Y llegamos a la sección 6, conclusiones y biotecnología médica, aplicaciones clínicas de la polimerización de novo. Colegas, toda esta disección molecular no se queda solo en teoría evolutiva, se posiciona directamente en el horizonte de la terapéutica y la ingeniería genética avanzada. Primero, esa capacidad de corrección de pruebas de DRT7 promete revolucionar la fidelidad en las plataformas actuales de secuenciación de RNA. Segundo, su habilidad intrínseca para reparar el ADN bajo estrés oxidativo plantea el diseño de terapias de edición génica de precisión, o prime editing, focalizadas en tejidos envejecidos o crónicamente inflamados. Y finalmente, a nivel industrial, es el santo grial para la creación de cepas con inmunidad absoluta frente a las crisis fágicas persistentes. Considerando cómo sistemas como DRT7 han redefinido la transcripción inversa, nos deja con una pregunta provocadora. ¿Qué otros mecanismos letales aguardan ser descubiertos en el microbioma oculto? A continuación, presentamos nuestro respaldo bibliográfico en estricto formato APA séptima edición, utilizado para estructurar este análisis técnico. Destacamos, por supuesto, la investigación principal sobre las estructuras y mecanismos enzimáticos de las transcriptasas inversas antifagos DRT7, la cual documenta con absoluta rigurosidad la evidencia sobre estos asombrosos sistemas de defensa microbiana. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.